Y vamos a hablar acerca de las parábolas que habla la Escritura. Encontré yo, de todas las parábolas que menciona la Biblia, tanto menciona parábolas del Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontré aproximadamente 47 parábolas. 7 de ellas están en el Antiguo Testamento y 40 están en el Nuevo Testamento, dadas por Jesucristo. Parábolas, y es lo que vamos a estudiar hoy, acerca de las parábolas. Y la Biblia dice que Jesucristo le hablaba a la gente, le hablaba a las multitudes por parábolas. Y dice la Escritura que si no les hablaba por parábolas, no les hablaba. O sea, Jesús se dirigía a las multitudes y les enseñaba la Escritura por parábolas. Y si no hablaba en parábolas, no les hablaba a las multitudes, a las gentes. Entonces es importante saber por qué les hablaba en parábolas. Hay un propósito, hay un por qué Jesucristo les hablaba en parábolas. ¿Qué es una parábola para ir entendiendo? ¿Qué es una parábola en la Escritura? Es una historia, es el cuento de una historia o el relato de una situación o un evento, una historia que sucedió, pero es un relato dado en forma simbólica. Eso es una parábola. O sea, es el relato de una historia, de un evento que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero es relatado de una manera simbólica. De tal manera, o sea, simbólica o con significado, de tal manera que tienes que buscarle, una vez que la escuchas, tienes que buscarle y pensarle un poquito para hallar cuál es la revelación exacta de lo que quiere decir. Entonces, eso es lo que es una parábola. Y Jesús les hablaba a las multitudes por parábolas. Y la parábola que vamos a estar estudiando hoy y con la que vamos a iniciar va a ser la parábola del sembrador. Esa es la parábola que vamos a estar estudiando hoy, parábola del sembrador. Y esa parábola del sembrador habla de un sembrador, habla de una semilla y habla de una tierra. Y empieza a Jesús a dar todo hablando de la semilla, del sembrador y de la tierra. Cuando él, si no hubiera usado la parábola, hubiera dicho así claramente, bueno, yo soy Dios, Dios me mandó, soy el Hijo de Dios, aquí estoy, yo les estoy dando la palabra de Dios, recíbanla en su corazón, tómenla bien en su corazón y van a dar mucho fruto y van a tener mucha bendición. Eso sería si él hubiera dado la parábola del sembrador, no lo hubiera dado como parábola, lo hubiera dado como así claramente. Yo soy Jesús, si yo le hubiera dicho claramente sin parábola. Yo soy Jesús, le hubiera dicho a la multitud, yo te traigo la palabra de Dios y esa palabra tómala en tu corazón. Y verás que vas a ser bendecido y vas a dar mucho fruto. Y la gente hubiera dicho, wow, pues está muy claro. O sea, él es la palabra, nos la está entregando, yo nada más la tomo en mi corazón y voy a dar fruto y voy a ser bendecido. Pero no, él empezó con la parábola del sembrador para explicar todo eso. Entonces hay un propósito, te decía, hay un porqué de las parábolas, de por qué Jesús les hablaba en parábolas. Porque las parábolas lo que hacen es que están probando a la gente. Escucha esto, por favor. La parábola lo que hace es que está probando a la gente con qué intenciones viene en su corazón a oír la palabra de Dios. Está probando a las gentes. La parábola lo que hace es que hace a ver qué gente solo viene con el fin de pasar un tiempo agradable, de entretenerse y de ser simpatizante de la palabra, pero no quiere compromiso. ¿Sí me están escuchando, verdad? Lo que la parábola hace es precisamente eso. Prueba y se da cuenta, selecciona qué gente viene con solo la intención de pasar un buen tiempo, de entretenerse, porque le gusta oír la palabra de Dios, le gusta oír la palabra predicada y le gusta entretenerse y ser simpatizante y le gusta ser espectador, pero no quiere compromiso con la palabra. Eso es lo que hace la parábola. Prueba y se selecciona a la gente que viene con esas intenciones y también selecciona a la gente que sí viene con intenciones de querer más de la palabra, de querer más de Jesús y de querer comprometerse con Jesús. Entonces hace y prueba y discierne todo eso y separa a la gente que sí viene con buen propósito y la gente que no viene con buen propósito. Por eso Jesús les hablaba en parábolas, para separar el tipo de gentes y las intenciones en los corazones. Y hoy en día hay mucha gente que conoce a Dios y que va a las iglesias y que nada más son simpatizantes. Y que solo vienen como simpatizantes. ¿Por qué? Porque pues, son espectadores, les gusta la palabra, les gustan los milagros, les gustan las bendiciones.
pero no les gusta el compromiso. Y a veces hasta se enojan con Dios. Pues no me bendices. Y ya tengo 2 meses yendo a la iglesia y no me bendices. Y no siento que hagas nada. Y dice Dios, ¿y consta tu compromiso? No, es que yo nomás vengo por mi milagro, yo nomás vengo por... Pues, por eso Jesús les hablaba en parábolas. Jesús no iba a gastar su saliva hablando profundidades y revelaciones a gente que no la quería. ¿Alguien está comprendiendo? Por eso es el propósito de las parábolas que estamos estudiando hoy. Entonces, para que la palabra de Dios, iglesia, produzca fruto en nosotros. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios que está recibiendo y que ha recibido durante meses y años, cuántos quieren que esa palabra que has recibido, que ya Dios te dio, dé abundante fruto? Porque la única manera para que la palabra que has recibido, que has oído y que conoces dé fruto, necesitas compromiso. No hay otra manera para que la palabra produzca fruto y haya un éxito y cosecha en ti, debe haber compromiso tú para con Dios. Y en ese momento empieza a dar fruto. Entonces Jesús les hablaba conforme a la parábola. ¿Por qué? Porque les hablaba conforme a lo que la gente podía oír. Así dice la Escritura en otro pasaje, ¿eh? Que les hablaba en parábolas porque les hablaba conforme a lo que la gente podía escuchar. O sea, no podía darles más revelación más que primero les aventaba la parábola y ahí se daba cuenta quiénes venían con buenas intenciones y quiénes nada más eran simpatizantes. Vamos a una cita, Marcos capítulo 4, versículo 10. Marcos capítulo 4, versículo 10. Dice la Escritura que Jesús entonces enseñaba en parábolas conforme a lo que podían escuchar, conforme a la medida de lo que podían escuchar, por eso les hablaba en parábolas. Pero también la Escritura dice que eso era para las multitudes. Estoy hablando de lo que Jesús hacía con las multitudes, con la gente. Pero a sus discípulos, a los que estaban cerca de él, no les hablaba por parábolas. Escucha, iglesia. A los discípulos, a los que buscaban de él y se acercaban más a él, no les hablaba por parábolas, les hablaba personalmente y les explicaba la revelación. Y les explicaba las parábolas. Y mira lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 10. Dice, cuando estuvo solo, porque Marcos, aquí en el Evangelio de Marcos, Jesús acababa de dar la parábola del sembrador. Y los discípulos, que supone que conocían bien las Escrituras o conocían más de las Escrituras que la gente, no entendieron la parábola. Y acababa de terminar de dar la parábola del sembrador. Entonces dice que sucedió esto. Dice, entonces cuando estuvo solo, cuando ya acaba de terminar de dar la parábola, dice, Jesús estuvo solo. Los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Alguien está escuchando? Miren lo que dice la Escritura. O sea, cuando ya él acaba de dar la parábola del sembrador, dice que gente vino ya cuando estaba él solo. Iglesia, es estando a solas con él que vas a recibir la revelación. Escúchame, iglesia, es pasando tiempo con él que vas a recibir la revelación de Dios. La sabiduría que tanto andas buscando. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener sabiduría para tomar decisiones? Ok, esa revelación y esa sabiduría solamente se consigue estando a solas con él. No hay de otra. Dice aquí claramente que cuando él estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, no nada más los 12 apóstoles, había gente que estaba cerca de él y de los 12, dice, se acercaron a él a preguntarle. Entonces él les dijo, mira lo que dice el versículo 11, les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, ustedes que se acercan a mí, ustedes que me buscan más, que no se conforman con la parábola, quieren más y están cerca de mí, me están buscando. A ustedes les es dado los misterios del reino. ¿Cuánto les gustaría recibir los misterios del reino? Es hermoso. Misterios del reino. La palabra misterio, ¿verdad? A veces la palabra misterio decimos, pues, ¿qué es eso? Misterio a veces suena así como tenebroso, ¿no? Como el misterio que Dios, el misterio del reino de los cielos. El misterio no es otra cosa más que algo que no ha sido declarado, algo que no ha sido revelado. Eso es misterio. Algo del reino, algo de Dios que no ha sido revelado aún. Eso es un misterio. Entonces le está diciendo Jesús, a vosotros les es dado los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque están cerca de mí. ¿Alguien está comprendiendo? Porque me están buscando, porque no se conformaron con la parábola, vinieron a preguntarme y se acercaron a mí, porque quieren saber más. Pues les voy a dar más. Iglesia, el que quiere saber más, Dios le va a dar más.
El que busca más, Dios le va a dar más. Así se cumple la palabra. Y les dice y les aclara, más a los que están fuera, mira lo que dice el versículo 11, más los que están afuera. ¿Quiénes son los que están afuera? Pues los que no le buscaban, los que se conformaban con la parábola, las multitudes. Me dice, más los que están afuera, dice, por parábolas todas las cosas les voy a enseñar. O sea, con símbolos y significados, hay que le busquen. Porque en la misma escritura dice, hablando de la parábola, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Porque Dios, la parábola es para probar el discernir y discernir el corazón, las intenciones del corazón. Entonces a los de afuera les dice, a eso les voy a hablar nada más por parábolas, pero a ustedes les es dado el misterio del reino de los cielos. Wow. Iglesia, ¿cuántos de los que me están escuchando quieren que Dios les hable por parábolas? ¿Cuántos les gustaría que Dios les hablara con el misterio del reino? Con la revelación del reino. Bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Venga con un corazón dispuesto. Cuando oiga la palabra, usted venga dispuesto. Cada vez que yo voy a empezar una predicación, casi siempre les digo, ¿cuántos vienen listos? ¿Recuerdan? Siempre digo, ¿cuántos vienen listos? Y me gustan los que dicen amén. Y también me gustan los que no dicen amén, pero me gustan más los que dicen amén. Que, amén, viene preparó su corazón. Amén, claro, usted tiene que venir preparado con su corazón. Porque si usted viene preparado con su corazón, sabiendo que Dios tiene algo para usted, créame, lo va a recibir. Pero si nomás viene así como simpatizante, así como, pues es que me gusta, pero no quiero compromiso, yo no quiero diezmar, yo nomás vengo a oír. Entonces, ahí está la parábola. Dios te avienta una parabolita ahí para que te entretengas. Así es, así funciona, así es lo que dice la Escritura. Entonces, lo que me gusta mucho aquí es que en el versículo 11, si me lo vuelven a poner, en el versículo 11, en el versículo 10, si me van a poner el versículo 10, lo que me gusta es que esto no es nomás para los apóstoles. No era nada más para los apóstoles. Mira lo que dice el versículo 10, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los 12. O sea, había gente que estaba cerca de los 12 y cerca de él. Dice, vinieron a preguntarle. ¿Se fijas que no nada más fue para los 12? Había gente cerca de los 12 y de él vinieron también. O sea, esto no nada más es para los apóstoles o por los grandes, es para aquel que se acerca a Dios. ¿Alguien sigue escuchando? Para todo aquel que se acerca a Él, Dios te va a dar lo que necesites. ¿Quieres más sabiduría? Te doy más sabiduría. ¿Quieres más de mí? Te doy más de mí. ¿Quieres más revelación? Te doy más revelación. ¿Quieres más bendición? Te doy más bendición. Pero necesitamos estar cerca de Él y tener un corazón dispuesto. Vamos a otra cita. Lucas capítulo 8, versículo 5. Lucas capítulo 8, versículo 5. Y ya es la parábola del sembrador. Vamos a ver de qué se trata esta parábola del sembrador, que es con la que vamos a iniciar. Y mira lo que empieza diciendo Jesús en el versículo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 5 al 8. El sembrador, dice, salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Hasta ahí leemos. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. ¿Cuánto fruto llevó? 100 por 1. Es una parábola que le llaman la parábola del sembrador, porque habla de un sembrador, habla de una semilla y habla de un terreno, de una tierra. Y habla de una semilla. El sembrador es Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el que nos da la palabra? Por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, pero es Dios el que la envía. Entonces el sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra de la que habla la parábola es nuestros corazones. Cada uno de nosotros es una tierra, es un corazón. Entonces debes de saber, iglesia, que el reino de Dios inicia con una semilla. ¿Cuántos de los que me están oyendo les gustaría que el reino de Dios esté sobre sus vidas y sobre sus descendencias? ¿Ok? El reino de Dios, debes de saber, empieza con una semilla. Y esa semilla hay que desarrollarla y hay que hacerla crecer para que dé fruto. Y entonces el reino de Dios esté en abundancia en tu vida.
Pero una vez que Dios te da la semilla, porque Dios es el que da la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Dios es el que te la da. Pero el desarrollo, escúchame, el desarrollo y el crecimiento de esa semilla en ti depende de ti. Ya no depende de Dios. Dios cumple con darte la palabra. Ya te dio la semilla. Y tu corazón es el terreno donde vas a meter la semilla. Entonces, el que esa semilla se fortalezca, crezca y dé mucho fruto, va a depender de tu corazón, va a depender de ti. No es responsabilidad de Dios. No le quieras culpar a Dios que no hay fruto en tu vida, no le quieras culpar a Dios que no ha habido bendición en abundancia, porque todo está en tu corazón. Tu corazón es el terreno, la tierra que hable aquí. Entonces, te decía, el reino de Dios comienza con una semilla y necesitamos hacerla crecer. Es que pon atención de todo esto, pon mucha atención a esta parábola del sembrador, mucha atención, porque no se trata de, si la semilla que Dios te da, que es la palabra que ya recibiste, la palabra que ya Dios te dio, la palabra que te dio por medio de este siervo, por medio de una célula, la palabra que te dio por medio de un libro, toda la palabra que Dios te ha dado, si no ha dado fruto, se va a perder. Si tú no las has aprovechado en tu corazón y las has agregado bien con tu corazón, se va a perder. Y pon mucha atención. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que vas a perder un pasaje del camión. No estamos hablando que vas a perder un boleto de avión. Ay, se me fue el avión. No estamos hablando que se perdió un boleto de avión. Estamos hablando que se va a perder tu alma. Se va a perder tu eternidad. Entonces tienes que poner mucha atención en esta parábola. Pero ya la he escuchado muchas veces, porque así a veces venimos a la iglesia. Ya he escuchado esa parábola muchas veces, ya me la sé. Sí, qué bueno que te la sabes, pero ahora pon atención, porque puedes perder la eternidad y puedes perder muchas bendiciones aquí en la tierra y aparte la eternidad. Entonces es importante que pongas atención a esta parábola, porque se trata de la eternidad. Entonces habla pues entonces del sembrador, de la semilla que es la palabra de Dios, y habla de cuatro tierras diferentes. Eso es lo que habla la parábola. Habla de 4 terrenos, 4 suelos, 4 tierras diferentes, 4 corazones diferentes. Y de esos 4 corazones diferentes, solamente uno de esos 4 corazones dio fruto en la palabra. Escucha, solamente uno de esos 4 corazones dio fruto en la palabra. Los otros 3 corazones no dieron fruto. ¿Esto qué nos enseña? Que el 25% de 4 corazones, uno sí dio fruto, es el 25%. El 25% de la gente que oye la palabra de Dios dan el fruto que deben de dar. Solo el 25%. No quiere decir que los demás no estén dando fruto, también dan fruto, pero no dan el fruto que debe de ser y que Dios quiere que des. Solamente un 25% de los que escuchan la palabra de Dios dan ese fruto que Dios quiere que des. Es increíble. ¿Cuántos quieren estar en ese 25%? Claro que se puede. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Es tu corazón nada más dispuesto a escuchar la palabra de Dios y retenerla en tu corazón precisamente. Entonces empieza la escritura aquí, el Lucas 8:5 que leímos, la parábola del sembrador, empieza hablando de 4 terrenos, 4 tierras diferentes, que son los corazones de la gente, y empieza con la primera tierra. Dice el versículo 5. Si me lo pone, Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto, ¿qué? Al camino. Dice, una parte cayó junto al camino. Esa es la primera tierra donde la semilla cayó. Recuerda, el sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios. No dio 4 semillas, no dio 5 semillas, no dio semillas diferentes. Escúchame, la semilla es la misma, es la palabra de Dios. La semilla no cambia, la semilla es la misma. Lo que está diferente son los terrenos, la tierra donde cae la semilla. Pero la semilla es la palabra de Dios, esa es la misma. Bueno, entonces la semilla cayó primeramente en una tierra que dice que estaba junto al camino, un suelo que estaba junto al camino. Y dice claramente, junto al camino, no estaba en el camino. Qué importante es estar en el camino y meternos bien al camino, iglesia. Ya deja de estar junto al camino. Pues está ahí muy cerquita, ya casi me meto, ya casi, no, métete. No, estaba junto al camino, ni siquiera en el camino. Entonces imagínate, si la semilla estando en el camino, mientras no se meta en la tierra, sigue estando a la deriva. ¿Alguien está escuchando? Ahora, junto al camino, ni siquiera en el camino. Pues cayó junto al camino. Son aquellas gentes que llevan una vida superficial en Cristo. O sea, están junto al camino, todo es superficial. Y su vida es superficial. Y como su vida es superficial, pues cualquier cosa los arrastra.
hasta la crítica de la familia. ¿Cuánto les ha pasado que cuando apenas estás conociendo a Dios, la familia empieza a criticarte duro? La Biblia dice claramente, Jesús lo dijo, y los primeros enemigos cuando me conozcas y vengas a mí, los primeros enemigos serán los de tu propia casa, tu familia. Entonces, ya te lavaron el coco, ya andas allá y ¿dónde dejaste a la Virgen María? Y que esto y que lo otro. Así empiezan, por eso, porque los primeros enemigos serán los de tu propia casa, dijo Jesús. Y entonces cuando tú no entras al camino y estás llevando una vida superficial, todo se acaba. Dice que los que están junto al camino, como la semilla está junto al camino, dice que las aves vienen y se la comen. No hay nada que les impida a una ave, bien, pues está la semilla ahí al aire libre, está junto al camino, viene la ave y se la come. ¿Por qué? Porque no se siembra. La semilla necesita sembrarse para que dé fruto. ¿Cuántos saben eso? Mientras no se siembra en la tierra, no va a dar fruto. ¿Y qué es sembrar? ¿Qué es que la semilla se siembra en la tierra? Es compromiso con la palabra, compromiso con Dios. Y es la única manera en que vas a dar fruto. Y la palabra de Dios va a dar mucho fruto en tu vida. Entonces vienen las aves y se la llevan. Tan superficialmente, pues superficialmente cualquier cosa lo arrastra. Cualquier cosa lo agüita, cualquier cosa lo pone triste, porque no lo saludaron, ya está triste y se le está acabando el mundo, porque lo dejó la novia, se le está acabando, no hombre, vamos. Ni que fuera la última Coca-Cola en el desierto. Dicen que hay doble de mujeres para cada hombre en el mundo. ¿No es cierto? Estadística. Imagínate cuántas mujeres hay en el mundo y muriéndote por una. Santo Dios, eso no es sabio. Hay muchas, entonces cualquier cosa los desanima porque están junto al camino. Cualquier ave viene y se come esa semilla, que es la semilla, las palabras de Dios que le ha dado y que ha recibido y que se puso muy contento, se la quita el enemigo en cualquier momento porque no se mete en camino. Y cualquier vecino, cualquier familiar que no conoce y que no entiende las cosas espirituales, que viene y te dice, ay, ¿a poco ya te crees mucho porque ibas a la iglesia? ¿Y a poco crees que porque ya esa palabra te la dieron, ya se va a hacer realidad? ¿A quién le ha pasado? Sí te pasa. Y te tumban así la palabra que Dios te había dado, te la roban. ¿Por qué? Porque está nomás junto al camino. Entonces es muy peligroso estar junto al camino, es meternos al camino. ¿Qué es también aquellos que están junto al camino? Son aquellos que han oído la palabra de Dios y la han recibido, pero no la creen. Escúcheme, iglesia, no es suficiente que tú oigas la palabra, no es suficiente que la recibas porque dices, wow, es increíble esta palabra, la recibo, la oigo y la recibo, no es suficiente, tienes que creerla. Porque aunque la oigas y la recibas y la conozcas y la sepas, mientras no la creas, va a venir cualquier ave y se la va a llevar. Si mientras no la creas, el enemigo fácilmente viene y te pone otro pensamiento y te desvía y hace que se te olvide lo que la palabra te dijo que era, la bendición que la palabra te había dado. Entonces hay que asegurarse de estar en el camino, iglesia, no junto al camino. Esa es la primer tierra que muestra aquí la parábola del sembrador. La segunda tierra está en el versículo 6. Si me pone el versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida, dice, se secó porque no tenía humedad. La primera semilla cayó junto al camino y las aves se la pueden, cualquier problemita no se lo lleva. Pero ahora esta otra semilla cayó en pedregales, entre piedras. ¿Y cuántos saben que en piedras una semilla no puede tomar profundidad? Necesita tierra, arenita, tierra donde se pueda meter, tierra blanda. Y entre piedras no puede haber profundidad. Entonces son aquellas personas, esos del que están hablando aquí, de los que cayó en piedras, son personas que oyen la palabra, la reciben con gozo, con alegría, y están tan entusiasmados y se emocionan, están emocionadísimos con la palabra, pero en cuanto llega la prueba, en cuanto llega una situación difícil, el problema, se van. ¿Por qué? Porque como cayó en piedras, no meten, no hay raíces, no hay profundidad, no hay nada. Está la semilla todavía. ¿Alguien sigue escuchando? Son aquellos que entonces se emocionan, están con gozo y reciben la palabra, pero bien contentos por ser cristianos, porque ya recibieron a Cristo, porque están viendo el cambio de Dios en ellos, pero en cuanto vienen las pruebas, las situaciones, cuando la familia los critica, cuando viene el problema, se acabó. Yo conocí a un joven, de hecho lo llevamos a
a Guayefén. A un joven lo llevamos a Guayefén. Y sus padres, nadie de su familia era cristiano, nomás él, y apenas estaba, cuando lo llevamos a Guayefén, apenas estaba convirtiendo al Señor, conociendo al Señor. Y lo llevamos a Guayefén, hace unos años de eso. Y pues usted sabe que los jóvenes que van a ese campamento regresan cambiados. Dios hace cosas grandes con ellos ahí. Y regresó cambiado, transformado, queriendo cambiar al mundo. Es que vienen con una fe tremenda y recién convertido. Y cuando llega a su casa, su papá le dijo, como supo que estuvo 8 días en Dallas en un campamento, usted sabe que es de 8 días, 7, 8 días, le dijo, dijo su papá, ¿a poco porque estuviste 8 días con los cristianitos allá en Dallas, ya eres cristiano? O sea, le tumbó así, pero le empezó a tumbar todo lo que traía allá. Cuando sus papás no eran cristianos, nomás él. Hasta el día de hoy él ya no es cristiano, ni sus padres. O sea, qué cosas tan tremendas pasan. Porque son gente que recibe la palabra con gozo, pero cae en pedregales. La tierra está dura, no hay profundidad. Iglesia, tú tienes que aprender hoy a hacer raíces en la palabra de Dios. A hacer raíces, que tu corazón haga raíces en Cristo. Y que dejes de estar junto al camino, y que dejes de estar en pedregales. Y hay una tercera en el versículo 7, dice, otra parte cayó entre espinos. Otra semilla, una semilla cayó junto al camino, otra en piedras y otra entre espinos. Y dice que los espinos crecieron y crecieron. ¿Y qué crees que hicieron? La ahogaron. Los mismos espinos ahogaron la semilla. No pudo dar fruto porque la ahogaron. Son todas aquellas personas, los que cayeron en espinos, son aquellas personas que reciben la palabra de Dios y duran un buen tiempo en la palabra de Dios y siguen emocionados y están recibiendo y duran un tiempo en la palabra de Dios, pero los placeres, las tentaciones, las preocupaciones, los afanes, las codicias, las riquezas ahogan la palabra que Dios les dio. Las tentaciones, las riquezas, los placeres, las codicias, las riquezas malavidas, porque Dios no se opone a las riquezas, Dios quiere que sea rico. ¿Cuántos dicen amén? Pero las riquezas malavidas, las codicias, todo eso ahogan la palabra. Esos son los que caen en espinos. Pero hubo una última que cayó, dice, en buena tierra. ¿Cómo dice el versículo 8? Y otra parte cayó, ¿en qué? En buena tierra, en buena tierra. Y dice que esta produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. En este pasaje que estamos leyendo de Lucas dice que produjo al 100 por uno. Al 100 por uno. En otros evangelios dice que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, produjo mucho fruto el que cayó en buena tierra. Escucha, mi iglesia. ¿Qué es una buena tierra? Es un corazón que está dispuesto a absorber toda la palabra que Dios le dé, a creerla y empieza a dar fruto, a dar fruto. La semilla que te da Dios, que es la palabra, empieza a dar fruto, fruto. Ahora, mi pregunta es esta, esa semilla, esa tierra que es buena tierra, ¿esa no tuvo problemas con los espinos o qué? ¿Esa no tuvo piedras que le aventaran o qué? No, sí tuvo. Escucha, iglesia, esta es una buena tierra. Lo que pasa es que esa buena tierra se conservó buena tierra porque cuando le llegaban las piedras, limpiaba y barría las piedras para un lado. Porque cuando le llegaban las espinas, limpiaba las espinas y las hacía a un lado. Pero sí batalló con las espinas y sí batalló con las piedras. ¿Qué son las piedras? Las pruebas, los problemas, las dificultades, las críticas. También le llegaron, pero las supo hacer a un lado. Le llegaron espinas. ¿Qué son las espinas? Los placeres, las tentaciones, las preocupaciones, los afanes, todo eso también le llegó, pero lo supo hacer a un lado y conservó la tierra buena. Y cuando cayó la semilla, pues dio mucho fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Y no se conformó con estar junto al camino, se metió al camino. ¿Alguien sigue escuchando ahí? Esa es la buena tierra que produce mucho. Dice que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí dice que al 100 por uno. ¿Cuánto les gustaría que su bendición fuera al 100 por uno? Mira, aquí no está hablando de porcentajes. Eso no es porcentaje, ¿eh? No está hablando de porcentajes. Te lo voy a explicar. En otro pasaje de la Biblia aquí dice que al 100 por uno. En otros pasajes, en otros evangelios dice que al 30. Unos dieron al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno. Pero no son porcentajes.
no es que dio el 100%. ¿El qué es el 100%? No es porcentaje, mira. Es cuando, por ejemplo, tú inviertes 1 hora en el Señor. Si tú inviertes 1 hora al Señor y el Señor te da, hablando de porcentajes, te da un 100% de lo que tú inviertes. Si tú inviertes 1 hora y Dios te da el 100% de esa hora, te da 2 horas. ¿Alguien está comprendiendo eso? Amén. Eso es el 100%. O sea, tú inviertes 1 hora en el Señor y el Señor, si te da el 100%, te da 2 horas para ti, porque invertiste 1 hora. Eso es el 100%. Aquí no está hablando de porcentajes. No es porcentaje. Él dice que vas a dar fruto al 100 por 1. Y no está hablando de porcentaje. Está diciendo que cuando tú inviertes 1 hora en el Señor, Dios te va a dar 100 horas para ti. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Eso no es porcentaje, eso es lo que está diciendo. Y en otros pasajes que dice que vas a dar 30 por 1, que dice que por cada hora que inviertes en el Señor te va a dar 30 más. 60 más, 100 veces más. ¿Cuántos quieren recibir 100 veces más de lo que le des a Dios? Que ese porcentaje de diezmo que le das a Dios te lo dé 100 veces más. Iglesia, ¿es posible? Claro que es posible. Yo lo he visto en muchos de ustedes que lo vivieron y lo están viviendo. Claro que se puede. Claro que sí, Dios es poderoso. Pero iglesia, la cosecha de esa semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios que ya recibiste. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Durante meses, durante años, ha recibido palabra de Dios en esta iglesia, en la célula, en las reuniones de mujeres, de hombres. Ha recibido palabra. Ya es hora de que empieces a cosechar y a dar fruto. Pon tu corazón disponible. Deja de estar criticando la palabra. Aprecia la palabra, la semilla que se te ha dado. No digas otra vez ese mensaje. Ya. No menosprecies la palabra porque no vas a recibir nada. Tienes que venir con un corazón dispuesto a recibir la palabra. Así es. Entonces la cosecha de esa palabra en tu vida, escúchame, el que esa palabra tenga éxito en tu vida y tenga amplia cosecha, no depende de la semilla es la palabra, depende de ti. ¿Me sigues escuchando? Depende de tu corazón. No es responsabilidad de la semilla es la palabra de Dios, es poderosísima la palabra, ya se te dio. ¿Y por qué no ha dado fruto? Porque el corazón no ha permitido que dé fruto. Porque la incredulidad no ha permitido que dé fruto. Porque el afán no ha permitido que dé fruto. Porque le pones más interés a otras cosas que a la palabra. Entonces no hay fruto. Se pierde lo que Dios te está dando. Y a veces sales del servicio bien contento. Y Dios me habló y esto y lo otro. Y pasan 1 o 2 días o al mediodía ya se te fue. Ya te hizo enojar la suegra. Ya pasó, o sea, ya sucedió algo. Y ya se te olvidó la palabra. El gozo de la palabra. Entonces, el que tú tengas éxito en la palabra que Dios te ha dado y que tengas amplia cosecha, ¿de quién depende? ¿De Dios o de ti? De ti, depende de mí. Que haya cosecha, depende de mí, no de Dios. Por eso la Biblia dice que tu corazón, iglesia, sea como la de un niño. La Biblia dice que seamos como niños. ¿Qué hace un niño? Un niño todo lo cree. Y escucha, el niño no cuestiona nada, el niño nada más lo cree. No se pone a cuestionar. ¿Y cómo va? Y tú estás cuestionando y cuestionando. Y como decía mi hijo Dani, y a veces queremos decirle a Dios cómo lo haga. Y estás cuestionando. No, sé como un niño, corazón de niño. Recibe la palabra, créela, no la cuestiones, nomás créela y empiezas a dar fruto y fruto y fruto y fruto en todo lo que Dios te está dando. Porque la semilla, que es la palabra de Dios, tiene un potencial muy grande, iglesia. Hay un potencial tremendo en la semilla, pero depende de nuestro corazón. El que esa semilla crezca y dé crecimiento depende de nuestro corazón que dé crecimiento. Ahora entiendes por qué hay gente en las mismas iglesias, porque hay gente bendecida y hay gente que no se ve tan bendecida. Y oyen la misma palabra todos. Todos los que están en una sola iglesia oyen la misma palabra, pues yo no les doy palabras diferentes, les doy la misma palabra a todos. Porque algunos están bendecidos y otros no. Si reciben la misma semilla, el corazón. Depende de ti. Tú dejas que tu corazón caiga en buena tierra, haces a un lado las espinas que te llegan, las piedras que te llegan, dejas de estar junto al camino, no te conformas de estar junto al camino, quieres estar en el camino y Dios empieza a dar fruto y fruto y fruto. Y te empieza a bendecir en todas las áreas de tu vida. Qué increíble. Así es que la palabra de Dios es la semilla. ¿Sabes que la semilla también en la Biblia es llamada preciosa? La semilla, que es la palabra de Dios, es llamada preciosa. Y como tal, como el nombre de preciosa, así hay que tratarla. Iglesia, nunca menosprecies la palabra de Dios. Que de repente oyes,
No me diga que no, porque sí le ha pasado. Y que de repente, hoy vamos a predicar de la parábola del hijo pródigo. Ya me la sé, ya otra vez. No menosprecies la palabra. O que veas aquí que se para alguien que no es el pastor y, no, ya me voy. No menosprecies la palabra. No es el que está aquí, es la palabra. Y Dios tiene una palabra para ti. No la menosprecies porque está cayendo esa semilla en pedregales, en espinos. Tú mismo le estás poniendo espinos. Y no recibes, ya estás quejando que no recibes. Pues no. Que la palabra es la palabra, la semilla es la semilla. No menosprecies la palabra. Mejor da fruto y ten éxito. Iglesia, las cosas que vemos hasta en la vida, las cosas que vemos en la vida, dan fruto y tienen éxito cuando se valoran. Todo en la vida va a tener éxito y va a dar mucho fruto cuando se valoran. Valora la palabra que Dios te da. Cada vez que vengas, no menosprecies ningún servicio. Es jueves, estoy cansado. Esfuérzate, ven y una palabra. Porque puede pasar que menosprecies una palabra de algún servicio, que te hayas querido quedar a ver televisión, hacer otra cosa en lugar de venir a oír la palabra, y muchas veces Dios ya te tenía esa semilla. Escúchame, muchas veces en ese momento Dios ya te tenía la semilla, la palabra exacta para resolver un problema que tienes años arrastrando, pero tú no viniste. Se te hizo fácil quedarte a hacer otra cosa. Y no quiero hacerte sentir mal. Yo sé que a veces hay situaciones donde tu trabajo, los horarios, bueno, eso es otra cosa. Cuando Dios sabe que no se puede, no se puede. Pero cuando lo haces por cualquier otra cosa irrelevante que no tiene caso, te pierdes la semilla. Estás menospreciando la palabra que ya Dios te tenía lista para ti. Porque Dios conoce los corazones y sabe lo que trae. Y viene y te da lo que te tiene que dar para que vayas completo a Él. Es que mantén tu corazón limpio, iglesia. Es la manera en que vas a dar fruto. Y termino con esto. La semilla que Dios te ha dado, recuerda que es la semilla, la palabra de Dios. Toda la semilla que Dios te ha dado, toda, escúchame, tiene un tiempo para dar fruto. Tú ya has escuchado mucha palabra. Y toda esa palabra que has escuchado tiene un tiempo ya designado por Dios. Escúchame, tiene un tiempo designado para que dé fruto. Tiene un tiempo designado para que dé fruto. Y en el momento en que llegue ese tiempo, el tiempo en que ya tiene que dar fruto, esa palabra que has recibido, créeme, nada ni nadie va a impedir que dé fruto. Ni tus enemigos, ni problemas, ni obstáculos, ni baja economía, ni la suegra. Nadie va a impedir que de veras, que el fruto se dé. Cuando Dios ya tiene destinado un tiempo para cada uno de ustedes, para que esa palabra que ha recibido dé fruto. Y en el momento en que ya va a dar fruto, nada ni nadie la puede tener. Va a dar fruto porque va a dar fruto. Dale un aplauso a Jesucristo, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Pónganse de pie, iglesia.